Me tomé unos días libres para disfrutar de un campamento en el bosque. Estaba a unas pocas horas de mi ciudad y monté mi tienda al final de un sendero de unas 4 horas. Ya había pasado una noche allí y noté un sendero estrecho que salía del área de campamento. No tenía idea de a dónde conducía y no aparecía en el mapa de la zona, pero al no tener nada mejor que hacer en mi segundo día, decidí explorarlo. Preparé una mochila con comida y agua en caso de estar fuera más tiempo del esperado. Caminando por el sendero, era evidente que casi nadie lo había usado, o al menos no en mucho tiempo, quizá incluso años. El camino era muy estrecho y estaba cubierto de vegetación en muchas partes. No vi signos de actividad humana como huellas o cualquier otra señal reciente. El sendero continuó por varias millas y, tras unas 2 horas, llegué a un punto inesperado. Allí había una casa o una cabaña en medio del bosque. A primera vista, parecía abandonada. Estaba cubierta de musgo y lianas que crecían desde el suelo del bosque, y las puertas y ventanas estaban abiertas. Antes de acercarme más, observé los alrededores en busca de algo fuera de lo común, ya que no era algo normal encontrar una construcción así en un lugar tan remoto. Todo estaba tranquilo, pero la sensación era inquietante. Me acerqué a la puerta y asomé la cabeza hacia el interior. Desde el umbral, podía ver un pasillo cubierto de polvo y escombros en el suelo. Entré un poco más, y el olor a humedad y madera podrida era abrumador. Al explorar las habitaciones, no había mucho que ver. Todo estaba desolado. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme cuando un pequeño destello captó mi atención. Era una de las puertas de madera. La manija estaba rota y había sido reemplazada por un candado de plata que parecía casi nuevo, algo que no coincidía con el resto del estado de la casa. Mi curiosidad se disparó de inmediato, preguntándome por qué habría un candado tan nuevo en una puerta de una casa abandonada y deteriorada. Cuanto más miraba el candado, más creía que había algo extraño detrás de esa puerta. Sin embargo, una sensación desagradable me invadió, y no pude obligarme a investigarlo. Rápidamente salí de la casa y regresé al sendero. Una vez de vuelta en el camino, escuché un paso solitario en el suelo de madera dentro de la casa. Me giré y miré hacia la puerta, pero no vi nada. Así que continué caminando, tratando de alejarme de ese lugar. Mientras caminaba de regreso, durante las siguientes 2 horas, oía pasos a la distancia, como si alguien me estuviera siguiendo entre los árboles. La vegetación densa hacía imposible ver lo que había más allá. Cuando finalmente llegué al campamento, encendí una fogata temprano y me quedé sentado, esperando y observando por si alguien aparecía. Hasta el anochecer, no escuché nada más, pero conforme avanzaban las horas, los pasos volvieron. Estaban a lo lejos, más allá del alcance de la luz de la fogata, pero lo suficientemente cerca como para que pudieran ver el brillo del fuego. Esto continuó durante horas. Cada 10 o 15 minutos, oía el sonido de pasos, pero nunca lograba ver a nadie. Finalmente, se hizo tan tarde que supe que necesitaba dormir. Dejé la fogata encendida mientras entraba en mi tienda. Dormí intermitentemente, despertando cada vez que el bosque hacía algún ruido mínimo. Después de una noche casi sin descanso, decidí empacar y marcharme. Aún me pregunto qué hacía esa cabaña allí y quién o qué me siguió esa noche. Nunca lo sabré con certeza. No puedo decir cuáles eran sus intenciones, pero su comportamiento inquietante y acechador solo me permite imaginar lo peor. Sin embargo, nunca puedo dejar de pensar en las aterradoras posibilidades de lo que podría haber estado detrás de esa puerta cerrada con candado. Esto sucedió hace casi 10 años, cuando estaba en la escuela secundaria. Mi amigo, al que llamaremos Jorge, para mantener su privacidad, y yo no habíamos compartido esta historia hasta ahora, principalmente porque nunca supimos qué fue lo que realmente ocurrió.
Habíamos estado hablando durante un tiempo sobre explorar un centro comercial abandonado cerca de nuestra ciudad. La idea nos intrigaba, aunque también nos ponía algo nerviosos, especialmente porque seríamos solo nosotros dos y el lugar tenía una reputación algo turbia. Sin embargo, la curiosidad nos ganó y no podíamos dejar de pensar en ir. Preparamos algunas cosas en una mochila y tomamos el auto de Jorge para llegar allá. Este centro comercial estaba cerca de una carretera principal, pero el Estado había bloqueado la vista desde la carretera, plantando una fila de árboles, probablemente para evitar que la gente viera el deteriorado edificio tan cerca de la ciudad. La carretera de acceso al estacionamiento también estaba destruida, así que tuvimos que estacionar al costado de la carretera, escondiendo el auto entre los árboles para que no fuera visible desde los vehículos que pasaban. Comenzamos a caminar mientras el sol aún estaba alto, lo que nos daba suficiente luz para no perdernos entre los árboles. Tras unos minutos, el ruido del tráfico desapareció y llegamos al borde de un enorme estacionamiento vacío, donde el centro comercial abandonado se alzaba en el medio. No había coches, ni personas, ni sonidos. Nos quedamos un momento inmóviles, asegurándonos de estar solos, y luego cruzamos el estacionamiento hacia la entrada principal. El vidrio de las puertas estaba completamente roto y, al entrar, el interior estaba oscuro casi de inmediato. Caminamos en silencio al principio, avanzando despacio y con cautela, observando todo. Estar dentro de un centro comercial tan grande, sin personas ni luces, era una sensación inquietante y surrealista. Cada uno de nuestros pasos resonaba por todo el lugar. Al acercarnos al centro del edificio, el ambiente era completamente oscuro. Nos detuvimos un momento para sacar nuestras linternas de la mochila. Fue entonces cuando escuchamos algo, una risa. Venía del otro extremo del centro comercial, que estaba completamente a oscuras. No escuchamos ninguna conversación después ni vimos luces. Ambos pensamos que podría ser otro grupo explorando el lugar, pero eso no nos tranquilizó. Nuestra intención era evitar a otras personas, pero ya habíamos llegado hasta allí, y dar la vuelta ahora parecía una pérdida de tiempo. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a caminar hacia la parte más oscura del centro comercial. Los haces de luz iluminaban tiendas vacías llenas de escombros y grafiti por todas partes. Para entonces, el sol ya había caído completamente. Miré hacia atrás por donde habíamos venido, pero estaba tan oscuro como el frente. Me giré para hablar con Jorge, pero él había dejado de caminar y mantenía su linterna fija en algo frente a nosotros. «Jorge», susurré, pero luego miré hacia donde apuntaba su luz. Había una figura. Estaba de pie en la entrada de una tienda, mirándonos. Lo que más nos aterró fue cuán inquietante resultaba su presencia. No saludó, no hizo ademán de moverse, solo estaba allí parado. Cada segundo que pasaba, sentía mi corazón latir con más fuerza. Finalmente, Jorge apartó su luz, se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente de regreso. Nos movíamos con prisa, apuntando nuestras linternas en todas direcciones mientras avanzábamos en la oscuridad. Nuestros pasos resonaban tanto que era difícil escuchar algo más, lo que solo aumentaba nuestra pánica. Finalmente, las luces de nuestras linternas alcanzaron la entrada del centro comercial. Fue entonces cuando escuchamos pasos apresurados sobre el piso, justo encima de nosotros. Giré mi linterna y por un breve momento vi a alguien corriendo por un pasillo hacia un lado. En ese momento, Jorge y yo comenzamos a correr directamente hacia la salida. Los pasos ahora descendían por las escaleras mecánicas en nuestra dirección. Salimos corriendo al estacionamiento y no nos detuvimos hasta llegar a los árboles. Miramos hacia atrás, pero nadie nos seguía. Cuando regresamos al auto, sentía náuseas por lo rápido que latía mi corazón. Subimos rápidamente al coche y conducimos de regreso a casa de Jorge. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó. No sé qué fue aquello ni cómo ocurrió todo,
pero es difícil imaginar que alguien planeara algo así sin intención de hacernos daño. Afortunadamente, no nos quedamos para averiguarlo, porque si hubiéramos seguido explorando, no hay manera de saber qué podría haber sucedido. Había un hotel abandonado en mi pueblo que llevaba décadas desocupado. Había sido comprado varias veces antes, pero cada intento terminó en bancarrota al cabo de pocos años. Nuestro pueblo es pequeño y bastante tradicional, por lo que realmente no hay motivos para visitarlo, a menos que alguien tenga familia aquí. Esto significaba que no había razón para que un hotel tan grande, con al menos 6 pisos, existiera en este lugar. Era probablemente el edificio más alto del pueblo. Cuando tenía 23 años, decidí explorar el hotel por simple curiosidad. No pensaba que fuera peligroso o aterrador, solo un edificio abandonado que podría ser interesante de recorrer. Decidí ir durante el día porque asumí que, si alguien más estaba allí, serían personas inofensivas explorando como yo. Estacioné mi coche en una tienda a medio kilómetro de distancia y caminé hasta el hotel. Estaba bastante aislado al costado de la carretera, ya que la mayoría de las tiendas cercanas habían sido demolidas. Sin embargo, el hotel estaba en peores condiciones de lo que recordaba. Los ladrillos se desmoronaban, y todo el lugar parecía desintegrarse. Me acerqué y miré adentro. El interior estaba casi vacío, salvo por algunas cosas dispersas, como sillas y muebles antiguos. Entré y crucé el vestíbulo, abriendo una puerta hacia las escaleras. Todo el hueco de la escalera estaba en penumbra, ya que apenas entraba luz. Solo un rayo débil de uno de los pisos superiores iluminaba lo suficiente para que pudiera encontrar mi camino hacia arriba. Al llegar a la puerta del segundo piso, estaba bloqueada. Algo en el otro lado impedía que se abriera, y un tablón de madera cubría la ventana de la puerta. Decidí dejarla y seguir al tercer piso. Al abrir la puerta y entrar al pasillo, me encontré con una escena escalofriante. Estaba oscuro, olía a moho, y solo había pequeñas ventanas en ambos extremos para iluminar ligeramente el corredor. Caminé un poco más y entré en la primera habitación con la puerta abierta. Extrañamente, parecía bastante normal. Había capas de polvo por todas partes, pero los muebles estaban intactos, como si nunca se hubieran movido. Incluso había toallas y jabón en el baño. Mientras observaba todo esto, escuché un pequeño golpe. Me giré hacia la puerta, inseguro de si el ruido provenía de mi piso o del de abajo. Segundos después, pasos ligeros resonaron en el piso del pasillo. Al acercarse, miré hacia la puerta, esperando que pasaran sin notar mi presencia. Finalmente, oí los pasos detenerse, una puerta abrirse y cerrarse en el piso de abajo. Después de eso, no hubo más sonidos. Intentando no hacer ruido, me acerqué al corredor y miré hacia afuera para asegurarme de que no había nadie más. Aún así, no podía entender por qué alguien explorando como yo actuaría de manera tan intencionada, entrando en una habitación y cerrando la puerta de golpe. Cuanto más lo pensaba, más nervioso me ponía. Todo el lugar tenía un silencio inquietante. Después de unos minutos en el pasillo, decidí que había tenido suficiente. Caminé de regreso hacia las escaleras, abriendo la puerta para entrar al hueco oscuro y comenzar a descender. No había manera de ser silencioso en esas escaleras de metal. Cada paso resonaba con fuerza. Al pasar por la puerta del segundo piso, noté que ahora había un pequeño espacio abierto que antes no estaba. Miré hacia adelante y vi una figura de pie en la escalera, a pocos escalones debajo de mí. Apenas visible en la oscuridad, pero sus ojos estaban fijos en los míos. Su mirada era vacía y aterradora. Sin otra opción, comencé a descender con cuidado, pegándome al borde de las escaleras, mientras pasaba a solo unos pasos de distancia. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos. Una vez que llegué al final, abrí la puerta y salí corriendo al vestíbulo,
donde finalmente pude ver con claridad. Me apresuré vuelta a mi coche y me subí, sentándome en el estacionamiento un momento para recuperar el aliento. Mirando atrás, probablemente fue la cosa más tonta que he hecho. Supongo que no me daba cuenta de en qué me estaba metiendo. No estoy seguro de por qué esa persona estaba allí o qué hacía, pero irme en ese momento fue probablemente la única buena decisión que tomé.